Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Tayudo Kinesio. En el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con lo que es descomposición de las fuerzas. Pero para llegar a este paso tenemos que saber un par de conceptos antes de descomponer una fuerza en un sistema muscular. En este caso vamos a ver biomecánica para principiantes si es que estás arrancando con tu curso de biomecánica o estás estudiando alguna materia que se relacione. No te olvides de suscribir al canal y darle like y comentar si te gustó el video. Bien, en un primer momento vamos a ver qué es una fuerza. Bueno, una fuerza se puede definir como cualquier acción que tiende a producir una aceleración del cuerpo sobre el que actúa. En este caso, por ejemplo, vemos un chico haciendo pesas. En este caso con el bíceps, está haciendo bíceps con dos eh, mancuernas o barra con disco. Las fuerzas se pueden medir por sus efectos, es decir, por el desplazamiento o por la deformación. Muy bien, una vez que quedó claro este concepto, vamos a ver que una fuerza tiene una magnitud, una dirección, un sentido, por lo que se necesita un vector para representarla. Cuando dos o más fuerzas interactúan, las representamos como una fuerza que se llama resultante, que más adelante la vamos a ver. Componentes de una fuerza, entonces, los habíamos dicho recién. La magnitud, que es decir, desde donde empieza hasta donde termina esa fuerza. En el caso de lo que sería, por ejemplo, un músculo, vamos a ver que la magnitud es toda la longitud eh, del músculo. Después vamos a ver que tiene una dirección, que esta dirección es hacia donde se orientan las fibras musculares, es decir, hacia donde traccionan los elementos óseos una vez que este músculo se contrae. Las fuerzas en este sentido se va a orientar, bueno, verticalmente, en el caso de la fuerza interna que es la del bíceps. Después tenemos una fuerza externa que es la del peso del propio segmento óseo del antebrazo. Van a ver que también esta se dirige de forma vertical o longitudinal hacia abajo. La dirección de la fuerza muscular se va a denominar respectivamente línea de fuerza y línea de gravedad. Es decir, la línea de fuerza la va a formar el músculo y la línea de gravedad la va a formar la fuerza externa. Bien, el sentido, es decir, hacia dónde nos orienta la flecha del vector. Este sería el sentido de cómo está compuesta una fuerza. En este caso el sentido es hacia superior, en el caso de la fuerza interna, y el sentido de la fuerza externa es hacia inferior. En este caso, vamos a ver que la fuerza interna actúa hacia arriba en un sentido I positivo y la fuerza externa en un I negativo. ¿Qué sería un I? Vamos a dibujar acá. Este sería el eje Y y este sería el eje X en este caso, ¿sí? Así que un I positivo está todo por encima de donde está el fulcrum o apoyo articular, como quieran llamarlo. Todo esto es positivo y por debajo todo es negativo. Siempre que esquematicen en un dibujo, generalmente se usan ejes de coordenadas a modo esquemático como para orientarse en dos dimensiones. Bien. Y luego tenemos aquí una imagen representativa de la contracción del bíceps, la porción larga del bíceps femoral, en el cual acá estamos viendo su inserción en la zona del peroné. Vamos a ver que en cuanto al eje de coordenadas de donde se está situando, eh, está en una zona X y en una zona X positivo hacia arriba. Y acá vamos a trazar desde su punto de aplicación hacia donde se dirige la fuerza de la porción larga del bíceps para generar la flexión de la rodilla. Y luego, hacia abajo, estamos representando la
el componente externo de esta fuerza por el peso de los huesos de la pierna. Y en este caso está orientado en un eje de coordenadas y negativo. Muy bien. Y ahora vemos que el punto de aplicación es la inserción del hueso. Pero la inserción desde donde tracciona, no hacia donde se dirige. Porque ustedes recuerden, por ejemplo, en este bíceps braquial tenemos la inserción en el radio y luego la inserción en lo que sería la zona escapular y apófisis coracoides. Entonces, desde este punto, este músculo se va a dirigir hacia las zonas que les nombré recién. Entonces, el punto de aplicación de la fuerza es de donde tracciona o tira los segmentos óseos el músculo para generar el movimiento. Entonces, en este caso, el punto de aplicación sería en el radio. Bien, y después vamos a ver que Neumann nombra lo que se denomina el ángulo de inserción, que sería la zona en donde está el tendón del músculo y luego se dibuja una línea imaginaria siguiendo el segmento que va a desplazar ese ángulo de inserción. En este caso sería de 90 grados. Y obviamente, cuanto más arriba esté el antebrazo, más va a variar este ángulo de, em, de inserción, ¿sí? Cuanto más arriba el antebrazo, más va a variar el ángulo de inserción. Y lo mismo, cuanto más abajo el antebrazo, más va a ir variando este ángulo de inserción. Recordemos entonces que el ángulo de inserción es el ángulo formado entre la línea de fuerza de acción del tendón y el segmento a movilizar, en este caso el antebrazo. Bien, y luego tenemos, bueno, otro punto de aplicación aquí, que sería, es la resistencia máxima generada, digamos, por lo que es el peso del hueso en sí. Y imagínense que ustedes que aquí tengan una pesa. A ver, vamos a dibujar acá una pesa. Imagínense que tengan un peso. Entonces ahí va a cambiar el punto de fuerza externa y se va a dirigir desde el peso hacia abajo. Bien, entonces tenemos las fuerzas internas y las fuerzas externas cuando hablamos de biomecánica. Las principales fuerzas que van a ser para mover y estabilizar el sistema musculoesquelético van a ser estas fuerzas, que ya más o menos saben que la interna van a estar formada por los músculos y luego las externas van a estar formadas por la gravedad, por el propio peso del cuerpo, que claramente está ligado a la gravedad del centro de masa, o bien fuerzas externas ejercidas por objetos o cualquier otra cosa que se les ocurra. Después tenemos las fuerzas internas, tenemos dos tipos, las activas y las pasivas. Las activas básicamente están formadas por músculos, es decir, todo fuerza que se genere activa es mediante el músculo, ¿bien? Porque el músculo se contrae, se activa y depende de la contracción que haga, acerca o aleja sus fibras. En cambio, las fuerzas pasivas van a ser la tensión de tejidos, como por ejemplo ligamentos, cápsulas, tejido conectivo, etcétera. Bien, y después tenemos las fuerzas externas, que son los que actúan desde afuera del cuerpo. Justamente la palabra se los dice, fuerzas externas. Estas fuerzas más que nada tienen su origen en la gravedad, si es que la persona no está sometida a ningún peso, o por una carga externa o contacto físico. Por ejemplo, si un terapeuta nos quiere llevar el brazo a extensión y nosotros hacemos una contrarresistencia en flexión, la fuerza externa la estaría generando el terapeuta. En este caso tenemos una fuerza externa generada por una carga externa, en este caso la pesa, y luego tenemos la fuerza externa generada por contacto físico, lo que les decía recién. El terapeuta lo que hace es tratar de llevar a una extensión y aquí el paciente lo que está generando desde el punto de inserción del tendón es hacer una flexión.
No solo obviamente acá estamos hablando del bíceps, también tenemos el braquiorradial que puede eh, asistir también en la flexión del codo. Bien, y ahora vamos a ver en este video sistemáticamente cómo se produce eh, el punto de aplicación y luego la fuerza externa que también podría estar involucrada. Ahí vemos cómo varía el ángulo. El ángulo, acuérdense, entre el tendón y el segmento. Ahí es un ángulo de 90. A ver, ángulo de 90, ahí lo estamos viendo, entre el segmento óseo y lo que sería la dirección del tendón. Bueno, esta es la fuerza interna, y luego tenemos la fuerza externa, que en ese caso sería la gravedad porque no estamos teniendo ningún objeto que nos esté frenando el movimiento. Bien. Ahora en posición dinámica es un poquito complicado seguir las fuerzas porque estamos más que nada en un análisis todavía del 2D. Bien, y acá tenemos otro ejemplo en el cual antes de reproducir el video les quiero mostrar la línea de fuerza del bíceps, la porción larga, y cómo en este caso habría una resistencia externa por gravedad. Aquí tenemos, también podemos dibujar el ángulo entre el tendón y el segmento óseo. Aquí más o menos tenemos un ángulo mayor a 90 grados, porque sería este de acá. Supónganse, esto sería unos 110, 115 grados más o menos, ¿sí? 120. Así que bueno, aquí tenemos el ángulo de los que les hablaba hoy de inclinación en cuanto a lo que es el segmento óseo. O sea, hay que seguir una línea paralela al segmento óseo y luego trazar una línea que sigue el tendón. Y así podemos saber cuál es el ángulo del tendón que forma en ese momento estático. Y ahí lo vemos un poco más de cerca. Lo mismo aquí. Podemos hacer el ángulo siguiendo el peroné. Y ahí lo vamos a ver. Perfecto. Bueno, y ahora vemos al revés, el cuádriceps. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde empieza la línea de tracción de fuerza? ¿Hacia dónde va la pierna? Cuando yo hago una extensión. Claramente va hacia anterior, se dirige hacia anterior. Y todos me van a decir, bueno, pero el punto de aplicación en este caso es el tendón rotuliano. Obviamente el tendón cuadricipital actúa, pero acuérdense que se fusionan por el lateral de la rótula sus fibras terminando en el tendón rotuliano. Entonces, son estructuras que están totalmente relacionadas, que forman el aparato extensor de lo que es la rodilla. Por ende, no podemos decir que la fuerza de tracción está hacia allá porque está orientado así. ¿Por qué? Porque si yo llevo mi tibia y mi peroné hacia allá, estoy haciendo una luxación. Ustedes imagínense, la tibia y el peroné trasladados hacia aquí. Nada que ver. Entonces, ¿hacia dónde lo llevaría la tibia y el peroné? Siempre ustedes pregúntense eso, ¿hacia dónde lo lleva el movimiento para hacer las líneas de fuerza interna, en este caso del cuádriceps? Y sí, chicos, lo va a llevar hacia arriba. No podemos hacer una parábola, pero, lo que podemos hacer en este momento es que la fuerza se va a realizar de esta manera. Bien, va a ser una rotación, que ahora lo vamos a ver porque es un momento interno de la fuerza, va a ser una fuerza rotacional y va a dirigir, ¿sí?, hacia arriba gracias a su fuerza, que es la fuerza, miren dónde termina la inserción del cuádriceps, acuérdense que son varias, termina bien en la zona superior. Entonces, hacia donde termina esa línea de inserción, hacia ahí vamos a dirigir nuestra flecha de acción.
Obviamente no es la mejor fuerza para descomponer, ahora después vamos a ver que no lo vamos a tomar como ejemplo porque es un poquito difícil, esta posición justamente del cuádriceps, pero sí vamos a tomar otras posiciones del cuádriceps para hacer una descomposición de la fuerza. Bien, momentos de la fuerza. Justamente recién hicimos un pequeño spoiler, ahora vamos con el momento de la fuerza. ¿Qué es un momento? Es el producto de una fuerza y su brazo de palanca. Y ustedes me dirán, ok, ya hablamos de fuerza interna, de fuerza externa, ya saben qué es una fuerza, cómo se compone. Ahora, el brazo de palanca, ¿cuál sería? Bueno, vamos a responder esa pregunta. Aquí tenemos, hoy dijimos el punto de aplicación de la fuerza interna, punto de aplicación de la fuerza externa. Punto de aplicación hacia el centro rotacional de la articulación, es decir, por donde pasa el eje, por donde se hace la flexoextensión, pasa en este caso por lo que sería la paleta humeral. Entonces, desde la paleta humeral hacia la inserción del tendón del bíceps braquial, esa sería la distancia, por eso dice D. Ese es el brazo de palanca entre el bíceps braquial y la articulación, en este caso del codo. Bueno, más que nada la paleta humeral, ¿sí? Que es por donde pasa el eje de flexoextensión. Y luego tenemos en el momento externo, que es de la fuerza externa, tenemos desde donde se aplica la fuerza externa hacia, hacia el centro de movimiento. Es decir, la palanca de fuerza externa sería desde el punto donde más se genera la fuerza externa, en este caso por gravedad y el peso de- del cúbito y el radio, hasta donde pasaría el centro de rotación de la articulación. Y si yo les digo a ustedes que acá estamos sosteniendo un peso, vamos a ver esto, ahí está. Acá estoy sosteniendo un peso, entonces la fuerza externa cambia, se va a colocar bien distal a la extremidad y claramente la distancia y el brazo de palanca va a ser mayor. Entonces el producto entre esta fuerza y la distancia, o sea, su brazo de palanca, es el momento. Generalmente los momentos lo que hacen es que este producto, ¿sí?, genere una rotación. En este caso, por ejemplo, el momento interno va a ser una rotación hacia arriba. Ustedes me van a decir cómo, por qué. Bueno, miren esto. Vamos a borrar todo y vamos a poner un puntero. Bien, entonces, aquí tenemos el punto de rotación, que sería por donde pasa el eje. ¿Y hacia dónde tracciona la fuerza interna? Hacia arriba. Entonces, este producto va a hacer que se genere un conjunto de fuerzas que generen una rotación, es decir, de tal manera se disponen los huesos que van a generar una, en realidad no es tanto rotación, sino es más que nada un rodamiento, pero si hablamos de fuerzas, si hablamos de física, se considera una rotación o torque, ¿sí? Van a también ver cómo que el momento genera un torque. Bien, y lo mismo hacia abajo. Si la fuerza de gravedad me empuja hacia abajo con el peso de los huesos, van a generar un torque hacia inferior. Por eso, la fuerza externa por el brazo de palanca va a ser el torque hacia abajo y la fuerza interna por su brazo de palanca va a ser el torque hacia arriba. Entonces, por eso les decía recién que el momento puede considerarse como un equivalente rotatorio de una fuerza. Vamos a esquematizarlo, así no estamos hablando en chino básico. Momento interno va a ser el torque hacia arriba. Momento externo nos va a hacer el torque hacia abajo. Bien. Entonces, por eso es que los momentos se producen sobre planos con un eje en rotación. En este caso vamos a ver que estamos viendo una vista sagital. El eje va a ser lateral o eje coronal o eje transversal, como quieran llamarlo, que va a pasar de un extremo a otro de la paleta humeral. Bien, ¿y qué es el momento interno entonces? Ya sabemos que el momento interno es debido a la fuerza interna, es decir, de donde se inserta el punto de inserción aquí en el tendón. Aquí está el punto de inserción y aquí tenemos la distancia entre la articulación y su punto de inserción. Entonces, recordemos que es la fuerza interna por el brazo de palanca generado por esta distancia.
Bien. Y aquí vemos, por ejemplo, que si tuviéramos que graficar, tenemos, aquí estaría el centro por donde pasa el eje de movimiento, hasta el tendón. Lo voy a poner en otro color porque si no, no van a ver. Acá, en rojo, sigue la línea y la distancia hasta donde estaría la inserción del tendón. Este es el tendón del bíceps braquial. Y aquí esta distancia sería la distancia que hay o la palanca entre de donde se está produciendo la fuerza hacia arriba y nuestra articulación. Entonces, todas estas estructuras van a hacer este movimiento para terminar llevando el antebrazo hacia donde, acercándolo hacia la zona anterior del brazo. Y miren, si nosotros lo comparamos con la vida real, imagínense que tienen una llave francesa y están intentando ajustar una tuerca. Entonces tienen la zona de ajuste por donde se va movilizando y rotando. Esto es fijo, la arandela o tornillo es fijo. Esto representaría el eje de rotación. Todo lo que es alrededor, la zona donde está la prensa de la llave francesa, serían las superficies articulares. Y luego lo que es el brazo de la llave francesa y la zona final en donde nosotros estaríamos manipulando hacia arriba, que representaría la fuerza del tendón del bíceps, es hacia donde estaría generándose la fuerza. Entonces el brazo de momento, o lo que sería la distancia entre la articulación y el tendón, estaría representado por el largo entre de donde se está ajustando la tuerca hacia donde termina y estaríamos manipulando y aplicando fuerza sobre este extremo. Entonces así es que si ustedes se imaginan, si ustedes estarían haciendo este movimiento, estarían llevando hacia dónde. Imagínense que este es el antebrazo. AB le voy a poner acá, antebrazo. O sea, lo que es la rama de donde se agarra la llave francesa es el antebrazo y se dirigiría hacia arriba a medida que nosotros vamos haciendo fuerza. Bien, entonces, según qué momento de movilidad del codo, en este caso, las palancas van a ir variando la distancia, según esté relajado o según esté contraído. Entonces, fíjense cómo acá rota hacia arriba, sobre un eje. Una vez más. Y eso es gracias a la fuerza generada por el bíceps, por el tendón en su punto de aplicación y luego por el músculo en sí. Bien, entonces, el momento externo es el producto de la fuerza externa, ahora sí al revés, y el brazo de palanca al momento externo, que eso ya lo vimos. El brazo de palanca iba desde el punto articular hacia donde se aplicaba el punto de fuerza externa. En este caso era por gravedad y peso del propio, de los propios huesos del antebrazo. El momento externo, bueno, entonces posee la capacidad de girar el antebrazo en sentido contrario. Es lo que estábamos hablando hoy. Hacia arriba y hacia abajo el momento externo. ¿Sí? Entonces, el momento externo en este punto lo que hace es intentar, con esa fuerza externa de gravedad, descender el antebrazo. Cuando nosotros relajamos la flexión, justamente, esta fuerza externa que nos permite descender el brazo, en posición anatómica claramente, y sin un peso adicional, es la fuerza de la gravedad. En este caso, el brazo de momento va a ser un poco más largo debido a que pasamos desde una zona de punto medio de el antebrazo a una zona de más distancia. Bien, ejemplos. Vamos a ver que aquí tenemos otra vez el bíceps
crural en su porción larga. Tenemos el peso de la propia gravedad, aquí, el peso de la pierna. Entonces, esta flecha de color violeta representaría la fuerza interna, la flecha de color naranja representaría la fuerza externa, y en este caso, si nos ponemos aquí como punto de rotación articular, vamos a ubicarnos entre los cóndilos humerales. Entonces, la distancia entre el tendón, que aquí lo vemos perfectamente, de el bíceps crural en su porción larga hasta lo que sería el, el punto de eje por donde pasa aquí en los cóndilos para hacer la extensión de la rodilla sería nuestro momento interno. La distancia de la fuerza interna, nuestro momento, perdón, la distancia que luego por la fuerza interna sería el momento interno, es decir, fuerza por distancia es igual al momento interno, obviamente fuerza interna más distancia. Y luego tenemos la distancia otra vez entre la zona de, entre la zona aquí. Hay que extender un poquito más la línea. Ahí está. La distancia entre el punto de la fuerza externa aplicada por la fuerza de gravedad y el peso de la pierna hasta la articulación, hasta donde pasa el eje de rotación de articulación. Entonces tenemos fuerza externa por distancia es igual a el momento externo. Y ahora vamos a cambiar el momento externo. Tenemos la fuerza muscular, eso no cambia, pero tenemos ahora una fuerza externa que está representada, por ejemplo, por una banca de cuádriceps. En este caso, vamos a hacer la banca de cuádriceps al revés, se usaría en este caso para isquio o una banca de isquio, como quieran llamarlo. Y aquí, bueno, tenemos la distancia que ya la vimos, y ahora la otra distancia, vamos a alargarla un poco más, a ver si me permite. Perfecto. Porque a veces este punto se pierde. Ahí está. Aquí estaría el punto de rotación. Entonces, otra vez acá este brazo de palanca va a ser un poco más grande, así que el momento va a ser un poco más grande también. Y acá vemos, bueno, lo que les dije recién, un ejercicio en una banca de isquios y representado en simulación 3D, por lo cual ahora vamos a ver todos los componentes que vimos hasta ahora, fuerza interna, fuerza externa y las distancias entre el punto articular de movilidad rotacional y cada fuerza. Fuerza interna, representada también por el bíceps femoral, su porción larga. Fuerza externa representada por la flecha naranja, que en este caso sería la resistencia de el peso, bueno, donde estarían las pesas de la banca. Y acá tenemos la distancia que es un poco más corta, puesta en azul, del momento que va a formar parte del momento interno, fuerza interna por distancia, distancia de la fuerza interna. Y luego tenemos en naranja, distancia de la fuerza externa, que en este caso vamos a alargarlo un poquito más y aquí también la de la fuerza interna un poquito más hasta aquí. Esas serían entonces las dos distancias para poder calcular luego los momentos de la fuerza. Luego tenemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es cómo representamos las líneas de fuerza cuando nos dan una imagen o cuando queremos analizar un gesto en una imagen. Un diagrama de cuerpo libre, entonces dibujar cuidadosamente, dibujar o desde una imagen hacerlo, ¿sí? Representar directamente las fuerzas relevantes que actúen en esa porción que estamos analizando. Se usan flechas, obviamente, para representar los vectores de las fuerzas. Por ejemplo, acá tenemos una fuerza de reacción articular del astrágalo hacia abajo. Ahora lo vamos a ver. La fuerza muscular del tendón de Aquiles que tracciona hacia arriba el talón.
y genera este movimiento de ponernos en puntas de pie, fuerza de reacción del suelo y el peso del pie. Obviamente acá tenemos varios vectores hacia un lado y hacia el otro. Fíjense que la fuerza muscular va hacia arriba, la fuerza de reacción articular va hacia abajo. Generalmente la fuerza de reacción articular siempre va al lado contrario de donde va la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque si yo tuviera una que no sería fuerza de reacción, sería fuerza de tracción, si iría hacia arriba, estaríamos en riesgo de generar un bostezo articular y podríamos generar rupturas en la articulación o algún tipo de lesión biomecánica. Entonces, generalmente la fuerza de reacción articular, eso es lo que hace, coapta y mantiene la articulación lo más estable posible cuando hay una fuerza muscular que está traccionando hacia el lado que requiere la contracción. Bien, estas fuerzas pueden ser producidas por músculos, la gravedad, un líquido, es decir, si estamos analizando un gesto en natación, la resistencia del aire, no lo sé, un corredor, un ciclista, la fricción y las fuerzas de reacción del suelo. Mira, vamos a ver acá. Reacción del aire en un corredor, esto supónganse que es una fase ya del despegue. El peso corporal que está representado por el centro de masa. Hay algunos autores que lo representan con sacro 2, otros un poco más arriba en lumbares. Y después tenemos la fuerza de reacción del suelo que va en un eje Y y la fuerza de reacción en el suelo que va en un eje X. Es decir, el suelo tiene, acuérdense la ley de Newton, la fuerza de acción y reacción. Nosotros generamos una fuerza hacia abajo y en este caso también hacia adelante. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el suelo ante nuestra fuerza ejercida sobre él? Va a ser una fuerza de reacción hacia arriba y una fuerza de reacción hacia el otro lado de donde nos estamos movilizando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un corredor en la misma fase que vimos recién. Entonces vemos que tiene resistencia aérea, resistencia aérea. Aquí hay una fuerza de reacción del suelo porque también está en apoyo. Tenemos un centro de gravedad que más o menos por aquí pasaría el peso corporal. El centro, o sea, desde el centro de masa, me explico bien lo que estoy diciendo, ¿no? Y si lo representamos en la imagen que vimos recién y la superponemos, vamos a encontrarnos con esto. Peso corporal, fuerza de resistencia aérea y la fuerza de fricción. Obviamente aquí no coinciden las pisadas porque justo esta fase está un poquito más casi en despegue. Y el movimiento que estábamos analizando recién sería el siguiente. Una flexión dorsal, perdón, una flexión plantar o extensión, también llamada extensión de tobillo. Flexión plantar porque se dirige hacia la planta el movimiento, es decir, va como hacia posterior. Y la flexión dorsal sería al revés, que sería hacia arriba. Bien, ¿cómo entonces creamos el diagrama? Primero, identificar qué articulación queremos. En este caso, por ejemplo, en la imagen tenemos lo que es la articulación glenohumeral. Aquí estaría la escápula. Aquí estaría representado en el centro de la cabeza humeral el eje de rotación. Y primero aislamos todo lo que queremos identificar. O sea, acá estamos identificando que hay un movimiento de abducción de la glenohumeral, obviamente abducción del complejo del hombro, pero en este caso vamos a ver que acá solo representa la glenohumeral. Y aquí tenemos una pesa, es decir, tenemos una resistencia. Paso 2, marco de referencia, es decir, eje Y y eje X. Eso es lo que les decía hoy, siempre en un sistema bidimensional, generalmente colocamos los sistemas de referencia. Y luego vamos al paso 3, que es mostrar las fuerzas que actúan. Ok, en abducción de hombro
Si no vieron la clase de hombro, se las dejo aquí arriba para que puedan cliquearla. En abducción de hombro tenemos músculos que más o menos la mayoría no se insertan todos aquí, pero bueno, es la línea de fuerza resultante, ahora lo vamos a ver, que es la fuerza muscular que representa a todas las fuerzas de abducción del hombro que generan estos músculos para producir el movimiento. Y luego representamos las fuerzas externas, en este caso tenemos la fuerza S que va a representar el peso del húmero y en este caso la fuerza B que va a representar la fuerza de la pesa. Y paso 4, mostrar las fuerzas de contacto que actúan sobre el sistema. Las fuerzas de contacto en este caso sería la fuerza de reacción articular, por eso tiene una J que es joint de articulación, es la fuerza de reacción articular que contacta la cavidad glenoidea sobre lo que sería la cabeza humeral para justamente no generar que este sobreesfuerzo muscular que está en color rojo o esta fuerza muscular que está en color rojo no desestabilice la articulación y genere una lesión. Puede ser una luxación o lo que a ustedes se les ocurra. Entonces hay una fuerza de reacción articular que es contraria a la flecha hacia donde se dirige el vector de fuerza muscular. Si lo pueden observar ahí, la fuerza muscular va hacia allá y el vector de la reacción articular, de la fuerza de reacción articular, va hacia el lado contrario. Muy bien, acá básicamente dice lo mismo que acabo de decir recién. Y entonces vamos a crearlo ahora de una manera más ejemplificada y mejor visual para que ustedes puedan tener una idea. Bien, fuerza resultante de los músculos abductores. Más o menos nos posicionamos donde está el tendón del deltoides, pero simplemente para ejemplificar, ¿sí? Fuerza resultante sería la suma de todas las fuerzas que generan la abducción del hombro. Fuerza de reacción de la articulación glenohumeral, flecha en color celeste. Ese punto que vemos ahí es el punto por donde pasa el eje de movimiento de la cabeza humeral. Y ahí estaría generando la fuerza de reacción articular, el peso del brazo y el peso de la carga. Muy bien, hasta ahí esquematizamos todo. Ahora tenemos lo que es las fuerzas resultantes. ¿Qué es una fuerza resultante? Son múltiples fuerzas que son reemplazadas por una sola. Es decir, la magnitud de las fuerzas resultantes se considera como la suma de todos los vectores que la componen. Es decir, por ejemplo, nuestra fuerza resultante acá es la fuerza muscular, porque tenemos una sola flecha, pero miren la cantidad de músculos que tenemos. Entonces, de la fuerza que generan todos esos músculos, la fuerza resultante estaría pasando por ese punto. Eso es un ejemplo, a modo teórico, ¿sí? Así pasa en muchas articulaciones. Entonces, supónganse que la fuerza resultante puede ser de uno o de varios músculos, ¿sí? Se descompone en fuerza 1, fuerza 2 en este caso, y la fuerza resultante es justamente el resultado de la unión de estas dos fuerzas en una sola dirección. Bien, ¿cómo pueden combinarse? Pueden combinarse los vectores paralelos en este caso. Miren, por ejemplo, una tracción cervical de modo mecánica. No sé si todavía se usa. Yo la verdad es que vi una sola vez en mi vida y después nunca más vi. Generalmente lo hacemos manual a esto. Supónganse que el terapeuta está aquí generando una tracción cervical con sus manos. Pero bueno, en este caso ejemplificamos que ya tenemos peso. O sea, tenemos el sistema de poleas con la sujeción de la tracción cervical y vemos que acá hay un peso de 75 newton. O sea, la fuerza la vamos a representar en newton. Y después tenemos el peso de la cabeza que se dirige hacia abajo. O sea, tenemos dos fuerzas. La fuerza ejercida por la polea de tracción y la fuerza ejercida por el peso de la cabeza. Entonces tenemos que la fuerza resultante es la suma de estas fuerzas paralelas, es decir, la fuerza de tracción más el peso de la cabeza dan por igual el resultado de la fuerza resultante en total, que sería bueno, más o menos un punto de equilibrio entre estas dos fuerzas. Y luego tenemos también que la fuerza resultante puede componerse también de fuerzas coplanares no paralelas. En este caso, recién vimos que eran paralelas porque, miren, incluso siguen esta línea longitudinal. Y ahora directamente
van a ser coplanares, no paralelas. En este caso tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2 dispuesta por el flexor profundo y el flexor superficial de los dedos, que van a estar pasando por la articulación metacarpofalángica. En este caso, y aquí en esta articulación se van a dividir las zonas de fuerza de estos músculos. Y para obtener la resultante, se obtiene mediante el método de el paralelogramo, que es un método en el cual, bueno, se une la flecha de la fuerza 2 con la flecha de la fuerza 1 y donde llega el punto en donde se corta el paralelo, se traza la resultante. Eso es otro método que se puede obtener la resultante. Y ahora, componente rotatorio y componente longitudinal de la fuerza. ¿Qué sería esto? Y ya estamos en recta final. Componente de la fuerza muscular. Vamos a ver que para comprender la descomposición de las fuerzas o resolución de fuerzas, Neumann habla de resolución de fuerzas, pero en la mayoría se habla de descomposición de fuerzas también, es el cálculo de los componentes rectangulares de una fuerza muscular. ¿Qué significa? Que acá es al revés. Tenemos una fuerza muscular que sería como entre comillas la resultante y nosotros la queremos resolver o descomponer. Tenemos dos tipos de componentes en la cual se descompone esta fuerza muscular. Se denomina componente normal, que en muchos lugares también se puede encontrar como componente rotatorio, o sea, sería fuerza muscular normal, por eso ponemos FMN, y componente tangencial, o también que lo podemos encontrar como longitudinal, en este caso se abreviaría fuerza muscular tangencial. Entonces, tenemos, por una parte aquí estamos señalando por el eje por donde pasa en la zona de lo que es la paleta humeral. Y acá tenemos la fuerza muscular del músculo braquiorradial. Prestemos atención, braquiorradial. Miren dónde empieza su tendón y dónde termina. Esa es la fuerza, ¿no? La dirección de la fuerza de este músculo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo sacamos la componente normal o rotatoria y la tangencial? Bien, la componente tangencial o fuerza muscular tangencial o longitudinal va a seguir la longitud del segmento a movilizar. Y la fuerza muscular normal o también llamada rotatoria va a generar un ángulo de 90. Más o menos esa es la forma en la que se puede graficar de manera como más sencilla. Pero para graficar la descomposición de fuerza lo vamos a ver un poquito más adelante de manera más sistemática para que quede claro. Bueno, la componente normal o rotatoria es esta que está aquí. Actúa perpendicularmente al eje del segmento corporal. ¿Cuál es el eje del segmento corporal? Sería aquí la línea por donde estaría el antebrazo. Y es perpendicular, miren cómo forma un ángulo de 90 grados, se traza perpendicular. ¿Y dónde se traza? En el punto de aplicación de la fuerza, es decir, donde inicia la fuerza al tendón, la zona más distal. Entonces, un efecto que tiene esta fuerza es de generar, ¿se acuerdan cuando hablamos que el momento generaba una especie de rotación? Bueno, justamente aquí también pasa algo parecido. Generalmente esta fuerza, cuando descomponemos nuestra fuerza muscular del braquio radial, esta fuerza muscular normal genera un movimiento de rotación. Y vamos a ver una gran diferencia ahora con la fuerza muscular de traslación. Pero también hay situaciones musculares que pueden generar también una, una traslación del segmento corporal, pero son las menos. Generalmente la componente normal o rotatoria genera una rotación. Luego tenemos la componente tangencial o rotatoria que se dirige paralelamente al eje del segmento corporal, o sea, está paralela, es decir, acá tenemos al radio,
Acá tenemos el cúbito y fíjense cómo sigue paralelamente a cada uno de estos huesos. Entonces, el efecto de esta fuerza justamente es comprimir, miren para dónde va la flecha, es comprimir la articulación y estabilizarla. Y en algunos casos, por ejemplo, aquí está levantando una resistencia. Pero imagínense que acá hay un fisioterapeuta o kinesiólogo, como quieran llamarlo, lo mismo, que está sosteniendo al paciente y le hace una tracción. Bueno, va a ser al revés. La tracción va a generar que la línea de la componente tangencial se dirija hacia afuera. Descomposición de las fuerzas. Bueno, ahora sí, última parte y vamos a ver ejemplos de descomposición de la fuerza. En el caso de hoy vamos a ver una extensión de cuádriceps en primer lugar, que es el movimiento que estamos viendo en simulación 3D. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos el diagrama, ¿no? Teníamos que diagramarnos todas las fuerzas. ¿Qué fuerza poníamos? Fuerza muscular, que en este caso la fuerza muscular, recordemos que se dirige desde el tendón del cuádriceps. El peso de nuestras porciones óseas, en este caso de la pierna, que va a generar una fuerza externa hacia abajo. Y después tenemos el peso del objeto, que estaría también dirigido hacia abajo. Entonces es el cuádriceps contra el mundo para poder extender la rodilla. Bien, extensión de cuádriceps. Entonces, primero, fijamos el punto aproximado donde estaría la rotación articular, que sería que pasa el eje por los cóndilos del fémur. Ahora vamos a trazar la línea, como les decía hoy al principio de la clase, hacia dónde estaría, o sea, hacia dónde dirigiría el segmento móvil la contracción del cuádriceps, en este caso hacia superior claramente, ¿no? La idea es dirigir la pierna hacia arriba, obviamente contra resistencia, pero eso ahora no viene al caso. Entonces, primero dibujamos la fuerza muscular o la fuerza hacia donde tracciona ese tendón con su punto de aplicación para generar el movimiento del segmento que queremos analizar. Luego dibujamos otra línea que cortaría, miren cómo corta acá, que esta línea representaría el segmento a movilizar, es decir, el segmento móvil, en este caso, la pierna. Esa es la segunda línea que tendríamos que dibujar, el segmento móvil. No dibujamos el fémur, dibujamos la pierna, es decir, tibia y peroné. En algún punto tienen que contactar con el centro de movimiento. Luego dibujamos otra línea perpendicular, esta que vemos en azul, la línea perpendicular, que va a cortar en dos ángulos de 90 grados a la línea que sigue el segmento móvil que dibujamos recién. Ese es el tercer paso. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Cuarto paso, unimos la dirección, o sea, el sentido de esta fuerza muscular con esta línea que dibujamos perpendicular que cortaba la línea de seguimiento de la porción móvil. Luego dibujamos otra línea punteada imaginaria que seguiría con el recorrido del segmento móvil. Hasta ahí venimos bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a encontrar que esta línea formada que corta dos ángulos de 90 grados, la línea que sigue el segmento móvil, va a ser nuestra componente normal, y luego tenemos nuestra componente tangencial, que va a ser la que va a seguir la trayectoria o la línea de nuestra porción móvil, en este caso de extensión de cuádriceps. Fuerza muscular normal o rotatoria
fuerza muscular tangencial o también llamada longitudinal si así quieren. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de abducción. Abducción del complejo del hombro, pero en este caso nos vamos a centrar en la articulación glenohumeral, es decir, vamos a desglosar. Recuerden que para hacer un diagrama siempre hay que desglosar en el segmento que queremos analizar. Todo no se puede en la vida, chicos. Bien, aquí tenemos una abducción con una resistencia. Línea de fuerza desde donde tracciona, en este caso, por ejemplo, deltoides. Línea de fuerza desde donde tracciona el deltoides. Punto de aplicación es el punto de inserción del tendón. Primera fuerza que vamos a dibujar. Segunda fuerza. Fuerza de reacción articular. Tercera fuerza que vamos a identificar. Fuerza del peso del propio hueso. Y peso de la carga del brazo. Hasta ahí vamos bien. Hicimos un repaso de las fuerzas que tenemos que primero diagramar, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora. ¿Quién, cuál, cuándo? Fuerza muscular, que ya sabemos dónde inicia. En este caso analizando deltoides. Deltoides en realidad hay todos los músculos, pero en este caso vamos a ejemplificar el deltoides como la fuerza muscular principal. Vamos a ver acá el eje de rotación que pasaría por el centro de la cabeza humeral. Ya lo vimos a los pesos. Y ahora esta línea que aparece en rojo es la línea que sigue el segmento móvil. Hoy vimos que el segmento móvil en el cuádriceps era la pierna. Ahora vemos que el segmento móvil es el húmero. Entonces, tenemos el húmero como segmento móvil. Dibujamos una línea que claramente en este caso va a cortar. Va a ser perpendicular a la línea del punto de inserción del tendón del deltoide, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a dibujar otra línea que va a formar dos ángulos de 90 grados con la línea que sigue mi segmento óseo móvil. Entonces dibujamos esta línea perpendicular formando dos ángulos de 90 grados. Y luego a esta línea la unimos con una línea punteada hacia el sentido de este vector de fuerza muscular. El segundo paso que sigue es dibujamos otra línea paralela a la primera que habíamos dibujado, paralela a la primera. Y luego, por último, seguimos la trayectoria de la línea que representa al húmero y formamos otra descomposición de fuerza. Entonces, esta flecha que nos quedó formada aquí va a ser la fuerza muscular normal y después la fuerza muscular traslacional desde el otro sector. Entonces acá tenemos el punto de aplicación de la fuerza, es decir, esta es la resultante, y si la descomponemos ya tenemos la fuerza muscular normal o rotatoria y la fuerza muscular traslacional o fuerza longitudinal. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal. Recuerden seguirme en Instagram, en donde les hago encuestas y pongo todas las novedades sobre los videos próximos a subir de cursos de biomecánica y materias que se relacionan con la anatomía. Nos vemos pronto chicos. Hasta luego.